El artista de nacionalidad española Pablo Picasso tituló a esta obra Las señoritas de Aviñón, pintura propia del cubismo y realmente representativa del autor. Hablemos de esta creación. Las señoritas de Aviñón, también conocida como Las señoritas de la calle de Aviñón, es una pintura del artista español Pablo Picasso, creada en 1907 en óleo sobre lienzo. Actualmente se encuentra en la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Este cuadro marca el inicio del periodo africano y protocubista de Picasso y representa un hito crucial en la historia del cubismo, movimiento artístico del cual Picasso es el principal exponente y creador. Esta obra redefine los estándares de la tradición al romper con el realismo, la perspectiva espacial y el ideal convencional del cuerpo femenino, convirtiendo la representación en una serie de planos angulares sin profundidad ni perspectiva, donde las formas se definen mediante líneas claras y oscuras. La pintura está dividida en 3 secciones marcadas por una cortina. Las figuras están ubicadas en un entorno irreal, sin sombras ni luces, aunque la obra presenta una amplia gama de colores desde tonos ocre y blanco hasta rojo y azul. Las 2 figuras centrales parecen observar al espectador desde arriba, dando la impresión de estar de pie aunque están tumbadas, con los brazos detrás de la cabeza. En esta zona predominan colores menos intensos como blancos y celestes. Sin embargo, el elemento más destacado no se encuentra en el centro, ya que las líneas fragmentadas de la cortina en los laterales del lienzo desvían la mirada del espectador hacia afuera del cuadro. Estas líneas fragmentadas son más evidentes en las figuras de la derecha, donde también se aprecia una desproporción corporal, aspecto que es más notorio en el tamaño de la cabeza y el tronco, algo característico del cubismo. Los rostros de estas figuras presentan similitud con las máscaras africanas. La figura agachada puede ser observada desde 2 perspectivas, de espaldas y de frente. En el lado izquierdo solo se ve una figura de perfil, cuyo rostro refleja el estilo del arte ibérico. Se destaca la reducción geométrica de los pechos, que adoptan una forma triangular. En la parte inferior se muestra un bodegón compuesto por diversas frutas, incluyendo uvas, sandía, una manzana y una pera. Aunque pueda parecer que esta sección de la obra carece de relevancia, aporta simbolismo a la composición, gracias a las líneas oblicuas que conforman las frutas. En términos de función y significado, Picasso desafía la idea de que una imagen solo puede ser representada desde un único punto de vista. Se aprecia la influencia de Paul Cézanne en esta obra. Considerada como el comienzo del arte moderno, esta obra pertenece a las vanguardias pictóricas del siglo XX. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Las señoritas de Aviñón data del año 1907. Su autor es Pablo Picasso. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo cubismo. Tiene una medida de 243.9 por 233.7 centímetros y se encuentra en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, Estados Unidos. Coméntanos, ¿tuviste la oportunidad de ver esta pintura en Nueva York? Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si este video te gustó. Hasta la próxima.